La segunda conferencia del día y la 11ª del evento corresponde al señor Juan Carlos Dextre, cuyo tema es reducción de siniestralidad. Vamos a nombrar algunas parte de su hoja de vida. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó estudios de maestría en la Universidad de Londres, estudio de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro de la Cátedra Latinoamericana del Instituto de Ciudades para el Movimiento. Desde el 2014 hasta la actualidad se desempeña como jefe de Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido autor y coautor de diversos libros, el cual vamos a señalar algunos: Facilidades para peatones en Lima en el año 2003, un enfoque multidisciplinario y humano de la seguridad vial en el año 2008, Los nuevos rostros de la ciudad de Lima en el 2009, Ganar la calle, compartir sin dividir en París en el año 2010, El lenguaje vial y el lenguaje de la vida, segunda edición en el año 2010 también, 16 casos de políticas públicas de la movilidad urbana en Buenos Aires en el año 2013, Movilidad en zonas urbanas en Lima 2014, Ciclista y ciclismo alrededor del mundo en el 2015 y Pathways, espacios de transición para la ciudad del siglo XXI en Montevideo en el 2015. En la administración pública se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Transportes y en la Comisión de Transporte del Congreso de la República. Asimismo, ha sido director del Instituto Pro Transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Adicionalmente, es miembro fundador de la Fundación Transitemos, en donde se desempeña como presidente del Comité de Movilidad y Urbanismo. Adelante, señor Dextre. Gracias. Buenas. En realidad, casi siempre me gusta hablar de seguridad vial en ciudades, porque en el caso de las ciudades hay muchísimo más desorden en nuestras ciudades y requieren mucho más análisis, porque las medidas que se hacen en otros países no funcionan por lo general en nuestro país. Sin embargo, el ingeniero Lasarte me pidió hablar de carreteras, así que voy a enfocar mi presentación justamente en el tema de las carreteras, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona haciendo equilibrio a, no sé, más de 100 metros de altura, y vemos otra haciendo equilibrio a 1 metro de altura, es evidente que los dos están en riesgo de caer. Pero las consecuencias del primero serían fatales, mientras que las consecuencias del segundo se para y se vuelve a subir. Esto lo pongo para resaltar que los accidentes ocurren. Lo que tenemos que tener cuidado es en las consecuencias de los accidentes. Por eso es que en la visión cero de Suecia ya ni se preocupan por disminuir los accidentes. Inclusive están dispuestos a aumentarlos, si es que eso hace que la gente no pierda la vida o quede con discapacidades permanentes. Esto es muy importante porque cambia totalmente el concepto de la seguridad, ¿no? Voy a hacer un clic. Si un vehículo se choca con un terminal de barrera rígida, la cantidad de energía liberada es tan brutal que evidentemente va a morir. Pero si se choca con un dispositivo que tiene disipador de energía, en los dos casos el accidente puede ocurrir con la misma velocidad, por la misma causa, pero las consecuencias del accidente son totalmente diferentes. Casi todos los años nosotros convivimos con el problema de los buses que se van al precipicio. Aquí salió la noticia que 48 muertos, pero después murieron otros en el hospital y llegamos a 52 muertos en este accidente, ¿no? Un bus que se cae y evidentemente 50, 80, 100, el que se ha caído hoy día creo que 150 metros, es difícil, casi imposible sobrevivir a un accidente de estos, ¿no? Ya vimos en la anterior presentación lo mismo, pero fíjense, un bus de 13 toneladas puede ser contenido, el dispositivo disipa energía y lo regresa a la vía con consecuencias mínimas. ¿Por qué, si esta tecnología existe, todos los años se nos siguen cayendo los buses y se nos siguen muriendo las personas? Sería la pregunta que deberíamos hacernos, digamos, ¿no? Muchas veces
nosotros nos enfocamos mucho en los síntomas del problema. Aquí vemos un conductor de un camión sobrepasando a otro en una curva ciega, una curva horizontal, no se ve si viene un vehículo del otro lado, y no podemos decir que el conductor profesional que maneja un camión no conoce que la señalización le indica que está prohibido adelantar. Es decir, no es un imperito un chofer de camión. Tampoco es un chofer que está distraído o que está dando una curva. No podemos decir que es por distracción, es decir, por negligencia. Lo está haciendo por imprudencia, lo está haciendo adrede. Pero ese es el síntoma del problema. Y por muy poco se van salvando. A otros no les da la misma suerte. Y en este tramo, yo iba en un vehículo a dar una conferencia de seguridad vial, iba tomando fotos. Esto era sumamente frecuente, de Bogotá a Villavicencio. Y lo que hay en la señalización es peligro a 100 metros curva de alta accidentalidad. Eso significa que toda la responsabilidad de los muertos que hay ahí se las pasamos al conductor. Estamos diciendo que la cantidad de muertos que hay ahí todavía no es suficiente para hacer algo más que poner una señal. En otros sitios hay tecnología para facilitar el adelantamiento, pero algo que ha sido fundamental es, por ejemplo, las carreteras 2+1. Cuando no tenemos, digamos, demasiado tráfico para poner 2 carriles por sentido, se ponen 3 y se va alternando. En un caso tienen 2 para poder adelantar a los vehículos más lentos y luego tienen 1 y 2. Entonces cada cierto tramo uno tiene la posibilidad de adelantar. Los que se pasan sin visibilidad es porque no pueden estar detrás de un vehículo lento 5, 6, 7, 10 kilómetros. Se desesperan y pasan y se accidentan. En el caso de Suecia, en el 98 construyeron más de 2.000 kilómetros y ¿cuál fue el resultado? 90% de reducción en accidentes fatales. Es decir, se está considerando algo que reduce exactamente los accidentes de manera dramática, digamos, ¿no? Hace un momento hablaron del manual y del diseño de lechos de frenado. Los camiones de la sierra que van frenando continuamente, los buses, se calientan los frenos, pierden la potencia y ya no pueden parar. Esto en la sierra se tiene que construir en determinados momentos para evitar justamente que esto ocurra. Este señor justamente está explicando que se quedó sin frenos y lo vio cómo cayó, ¿no? Si uno diseña un lecho de frenado, evidentemente bien diseñado, solo por la fricción de las llantas con el material granular, el vehículo sin frenos comienza a detenerse. Eso cambia radicalmente, digamos, el comportamiento de estos vehículos que se van o a un abismo, o se chocan con otros vehículos, o se van a un río, digamos, ¿no? La velocidad mata. Y cuando ha habido reducciones de velocidad, por ejemplo en Suiza, de 130 a 120, 12% de reducción de accidentes fatales. En Estados Unidos, cuando subieron de 90 a 105, hubo un aumento al borde del 30% de accidentes fatales. Y en Suecia bajaron de 110 a 90 y hubo 21% de reducción de accidentes fatales. En Suecia, la velocidad en carreteras que es posible choque frontal se reduce a 70, porque ahí, como lo habían dicho hace un momento, lo primero es la vida. Si la posibilidad que exista choque frontal existe, entonces la velocidad máxima no puede ser más de 70, porque con las velocidades altas y diferencias de masa no hay dispositivo de seguridad pasiva de un auto que aguante. En ese auto, por más bolsas de aire, barras de disipación de energía que existan, no van a sobrevivir, ¿no?
Entonces necesitamos control de velocidades en carreteras. Tenemos muchas curvas peligrosas y le ponemos la señal preventiva de curva peligrosa. Cuando nosotros ponemos una señal preventiva, le decimos al conductor, por si acaso, acá hay una curva peligrosa y tú deberías tomar precauciones. ¿A qué velocidad debes ir? No sé, pues tú, según tu vehículo, asume más o menos con criterio a qué velocidad, lo deja a discreción del conductor. En el nuevo manual de señalización existe la señal para indicar que en las curvas uno debe ir a una cierta velocidad. En el manual existen, pero el problema es cómo hacemos que las pongan. ¿Por qué? Porque, como habían dicho hace un momento el anterior expositor, ellos norman, pero no son los que obligan a poner las señales. Entonces nosotros tenemos en señales en zonas urbanas que han cambiado la señal de cruce peatonal en color y en forma, y los conductores nuevos aprenden con esas señales, pero cuando uno sale a la calle encuentra las señales antiguas. Si ocurre un accidente, inclusive un abogado podría decir, señores, esa señal no es oficial. La señal oficial es esta de acá, y la que está ahí yo no estoy obligado a respetar. Entonces el sistema falla. Si se dan cuenta, el sistema falla, porque una parte que norma no es la parte que obliga a poner la señal. Y eso significa que debemos corregir el sistema. En Suecia, cuando ocurre un accidente, no se preguntan quién fue el culpable, esa es la labor de la policía. Se preguntan por qué falló el sistema, porque lo que hay que corregir es el sistema. Si no corregimos el sistema, vamos a seguir con la misma señalización antigua que no obedece al nuevo manual, vamos a seguir sin colocar los guardavías y los buses se van a seguir cayendo y vamos a seguir teniendo problemas serios, ¿no? En este gráfico se presenta un volumen de problema. Este volumen del problema representa, por ejemplo, los muertos. Y si yo reduzco el volumen, reduzco el problema. Y yo puedo reducir el problema reduciendo la exposición, es decir, que la gente viaje menos. En las ciudades eso se logra con ciudades compactas, que la gente tenga más cerca los servicios. Puedo reducir el riesgo, que la gente se cambie, en vez de hacer un viaje de Lima a Arequipa en bus, que se caen, se vaya en avión. O en vez de hacer un viaje interprovincial en una van que no tiene licencias y que hace lo que quiere y que evade los controles, se va en contra, se pasan por las bermas, se evaden los controles policiales, se monta en un bus autorizado, o no en cualquier bus autorizado, en aquellos que tienen implementado el ISO de seguridad vial y sabemos que es más seguro. Entonces siempre podríamos bajar el riesgo cada vez que tomamos mayor seguridad, pero es más difícil controlar. Lo que nosotros los ingenieros podemos controlar es reducir las consecuencias, y ahí sí tenemos muchas cosas por hacer. Reducir las consecuencias, lo que hemos visto hace un momento, que el accidente ocurra pero que no sea fatal. Jorge me pidió que explique un poco cómo España ha tenido tanto éxito. Y yo quiero mostrar este gráfico. Fíjense, elementos de política y seguridad vial, compromiso político, objetivos estratégicos de reducción de siniestralidad, planes estratégicos de seguridad vial, planes de acciones asociadas al plan estratégico de seguridad vial, coordinación de administraciones, Consejo de Seguridad en la Circulación, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Centro de Investigación en Seguridad Vial, programas de investigación en profundidad de accidentes y campañas de concienciación. España en el 2003 tenía 10 puntos y España en el 2007 tenía 25. Estos 15 puntos ganados, se van a dar cuenta que 12 los ganó en estos primeros 4. Y que las campañas de concienciación casi no cambiaron. Es decir, cuando nosotros metemos muchos spots en la televisión, maneja seguro, etcétera, casi no cambian las cosas. Tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y si nosotros relacionamos la siniestralidad versus la puntuación, vemos que los que más siniestros tienen son los que menos puntuación tienen.
Entonces España pasó del 2003 al 2007 hacia acá, está bajando sus siniestros y ahora debe estar por acá, porque ha reducido muchísimo. Tenía, vamos a ver en este momento el gráfico, ¿no? Una de las principales cosas es compromiso político. Compromiso político significa, por ejemplo, en Francia, que el presidente diga: la política de seguridad vial será uno de los 3 ejes principales de mi mandato. Eso es compromiso político. O que en Japón digan: hemos dedicado 0.6% del PBI a la mejora de la seguridad vial, teniendo en cuenta que los accidentes le costarán a la economía nacional más o menos 1,3% del PBI. Si nosotros vemos en el gráfico, en Francia cuando determinaron eso, fíjense el bajón que hubo en la accidentalidad. Y si lo vemos en Japón, que iba subiendo, cuando comienzan a invertir, comienzan a bajar significativamente. Compromiso político significa presupuesto. Nada que tenga o que no tenga presupuesto es prioridad en el país. Sin presupuesto no hay prioridad, es un cuento. Fíjense cómo ha variado España de 5.339 en el 2003 a más o menos 1.291 en el 2016. La licencia por puntos fue implementada en el 2007 y hubo un bajón un poco más fuerte. Pero si se dan cuenta, ha habido éxito, ha habido compromiso político y no solo compromiso político, objetivos estratégicos, planes estratégicos y planes de acción. Es decir, el sistema comenzó a funcionar. Comenzó a funcionar ordenadamente y con recursos. Sin recursos, nada van a conseguir, ¿no? ¿Cuánto cuesta un accidente fatal en España? Hace poco recogí esta noticia. Cada fallecido en accidente de tráfico cuesta 1.4 millones de euros. O sea, eso será 1.7 millones de dólares. Cuando un accidente cuesta esto, se mueve la seguridad vial en el país. ¿Por qué? Porque cuando eso cuesta un accidente de tránsito, aparecen inmediatamente los estudios de abogados que defienden a las víctimas. Hay muchos estudios de abogados que defienden a las víctimas. Y cuando defienden a las víctimas le dicen: no pagas hasta que no ganas, no pones un centavo. Es decir, hay estudios de abogados muy grandes que defienden a las víctimas y luego se cobran de la indemnización. Pero 1,4 millones de euros son los niveles en los cuales uno denuncia al que ha tenido la culpa, a veces al concesionario. Fíjense que el Tribunal Supremo de España ratifica la responsabilidad del Estado en los puntos negros de las carreteras. El accidente ocurrió por exceso de velocidad del automóvil conducido por la víctima fatal, causa inmediata. Pero el Estado, por no tomar medidas preventivas en dicho lugar, es responsable. No contaba con un guardavías o baranda de defensa correspondiente, lo que nos pasa a los buses. O sea, si eso pasara en España, serían 35 muertos por 1.4 millones de euros. ¿Eso qué hace? Que inmediatamente todos los concesionarios salgan a poner seguridad en las carreteras, porque esas son las denuncias que les llegan. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el Ministerio? Es hacer adendas, reconocer el costo, que en realidad es una inversión de la seguridad, y luego pasarle la responsabilidad al concesionario. Cuando ocurre un accidente, si ya le di la responsabilidad, entonces a él se le denuncia, ¿no? Cuando eso ocurre, todo lo que se hace en la vía, guardavías para que no se choque con estos elementos duros, o zonas despejadas para que los vehículos que se salen de la vía no colisionen con algo duro, y si hay algo que está dentro de la zona despejada, como este poste, es un poste colapsable, es decir, no se choque, lo tumba y no pasa nada, todo está preparado para bajar las consecuencias de los accidentes que siempre ocurren y siempre van a ocurrir.
De ahí viene el criterio que decía el ingeniero de vías perdonadoras, vías indulgentes. ¿Por qué no funcionan estas cosas que ya están probadas en otro sitio en nuestro medio? Por la entropía. La entropía es el desorden. O sea, cuando algo tiene mucho desorden, hay mucha ineficacia en el sistema no funciona. Y necesitamos hacer algo de trabajo para reducir la entropía. Por ejemplo, en los combustibles, todas las partículas entran desordenadas, una mala combustión, y hay un sistema que hace un trabajo de ordenarlas, combustible activado, excelente combustión, ordenadas, etcétera, ¿no? Es decir, si no nos hacemos trabajo para reducir la entropía y dejamos que la entropía siga, todo lo que tratábamos de hacer de manera aislada, los que están normando, los que queremos hacer seguridad, no funciona. Y no va a funcionar. En este gráfico quiero mostrar que la efectividad de las medidas exitosas en el primer mundo tiene una efectividad alta cuando la entropía es baja. Cuando la entropía es baja, por ejemplo, en los sistemas de contención. Si yo pongo guardavías para que los buses no se vayan al precipicio y controlo que los pongan bien, entonces ahí va a funcionar de todas maneras. Pero hay otros donde la entropía es media y hay que hacer algún nivel de transferencia tecnológica, y cuando hay alta, ahí se necesita un análisis complejo. Y justamente los países más avanzados tienen investigaciones profundas de accidentes de tránsito, ¿no? Que es lo que vamos a ver un momento, ¿no? Fíjense que a nivel urbano también existe la entropía o el desorden. Quieren controlar a un bus y este bus casi los atropella. Esa es parte de la entropía. Son lo que se llaman propiedades emergentes de los sistemas complejos. Entonces, si la entropía es baja, aplicación directa con un mínimo de adecuación a las condiciones locales. Si la entropía es media, requiere adecuarse a las condiciones locales para tener éxito. Aquí la transferencia tecnológica es importante, y si la entropía es alta, hay que hacer un análisis complejo del sistema para identificar cómo intervenir, y hay que involucrar a profesionales locales. Cuando la gente viene de otro país del primer mundo y dice hay que hacer esto, y luego se va y no funciona, él no tiene idea que puede haber una minivan en la carretera que ni siquiera le hace caso a la policía. Esas son propiedades emergentes de nuestro sistema que no ocurren en otro sitio, y eso requiere soluciones complejas, ¿no? Fíjense que acá, programas de investigación en profundidad de accidentes, los que más puntos tienen, siempre trabajan estos temas. Centros de investigación también, en el caso de Suecia, que es uno de los países emblemáticos en seguridad vial, y eso nos falta. ¿Y por qué nos falta eso? Porque la vida en nuestro medio no cuesta nada. Cuando cueste, cuando tenga un valor, todo el mundo se va a interesar por la seguridad vial. Fíjense que el Centro Zaragoza, Instituto de Investigación sobre Vehículos, se creó a iniciativa de 14 entidades aseguradoras, y actualmente son 19 las socias. Claro, si un accidente fatal cuesta 1.4 millones de dólares, ¿quiénes son los primeros interesados en que eso no ocurra? Son las aseguradoras. Entonces esto es una inversión, no es un gasto para las aseguradoras. Universidad de Valencia, Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial, tiene un montón de profesionales trabajando en seguridad vial. ¿Por qué? Porque la seguridad vial allá cuesta, ¿no? Y el sistema genera premios. Profesor Montoro, medalla de oro al mérito profesional, ha publicado 35 libros y dirigido 150 proyectos científicos. Si nosotros no ponemos precio a la vida, nada de esto es rentable. Nada de esto va a ocurrir. Conclusiones. Los ingenieros tenemos que trabajar en disminuir las consecuencias de los accidentes de tránsito.
que ocurran y van a seguir ocurriendo, hay otros responsables para hacerlos disminuir. Nosotros tenemos que centrarnos en reducir las consecuencias. Segundo, el costo de poner seguridad en las carreteras está en el orden del 1.5% del costo total de la carretera. Es decir, nosotros podemos construir 100 kilómetros de carreteras inseguras o 98.5 kilómetros de carreteras seguras. Si la vida no cuesta nada, esto se ve como un costo. Si a la vida le ponemos un precio, esto es una inversión. Es importante entonces considerar el costo de la víctima mortal en un accidente de tránsito para que la seguridad sea considerada una inversión y no un costo. Los estudios de abogados defienden a las víctimas sin costo alguno, lo cual permite internalizar lo que cuesta cometer una imprudencia o negligencia en el sistema vial. Esto es sumamente importante, ¿no? Y se desprende de lo anterior. Y recuerden, a mayor entropía, mayor es la necesidad de investigar las condiciones locales que hacen que falle el sistema. Hay que preguntarnos por qué falla el sistema. Si seguimos haciendo cosas aisladas, el efecto sobre la seguridad es casi nula. Y necesitamos profesionales expertos en seguridad vial debido a que tenemos sistemas con alta entropía. Esto va a comenzar a surgir mucho en el momento que pongamos precio a la vida. Se va a hacer muy atractivo ser experto en seguridad vial. Las aseguradoras van a necesitar expertos. La policía de tránsito, la que investiga accidentes, ya no va a tener que pasar por capacitaciones. Van a tener que tener cursos de capacitación. Ya no lo van a poder hacer así de manera sencilla, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor Dextre. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias, Juan Carlos. Algunas pequeñas preguntas para ti, fíjate. El costo de poner seguridad a las carreteras, 1.5% del costo total, ¿qué componentes incluiría? Poner seguridad a las carreteras significa considerar primero que en algunos casos hay que poner bermas. Tenemos muchas carreteras que no tienen bermas. El accidente que ha habido en Pasamayo es una carretera con un trazo muy antiguo y evidentemente requiere intervención. Necesitamos sistemas de contención, necesitamos sistemas de disipación de energía. En las rutas de la sierra necesitamos lechos de frenado. Necesitamos o tener zonas despejadas o poner, por ejemplo, postes colapsables o toda la tecnología que se requiera. Necesitamos poner controles de velocidad. Todo eso es lo que hay que poner en las vías, ¿no? Dice, si ¿usted considera que en nuestro país existe una política clara en la seguridad vial? Yo lo que veo es que las diferentes entidades y las diferentes instituciones tratan de hacer esfuerzos pero aislados. Nuevamente, lo que está fallando en nuestro medio es el sistema. Que una entidad ponga o que elabore un manual de seguridad vial tan completo como el que hemos visto, pero que finalmente no existan las personas en las regiones o en el ministerio para poderlo implementar, significa que el sistema está fallando. O sea, el mejor manual del mundo, si no lo llevamos a la práctica, no va a funcionar. Necesitamos hacer que el sistema funcione. Y para que el sistema funcione, esa tablita que puse de todas las cosas que hay que tener en cuenta, hay que hacerlo, ¿no? Y lo otro es que sí hay algunas cosas que deberíamos hacer sin estar preguntándonos si es que hay accidentes o no hay accidentes. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos analizado
los puntos negros del accidente de Pasamayo antes de ese accidente, ese punto no era un punto negro. Eso significa que no tendrían por qué intervenir. Pero es claro que en todos los lugares de las carreteras donde un vehículo se va a caer a esa profundidad, es necesario poner guardavías, no hay que hacer ningún estudio, hay que ponerlas. Sencillamente, ¿no? ¿Considera que es urgente poner un costo al valor humano en los accidentes viales? Yo creo que ese es el primer punto que hace que todo lo demás funcione. Cuando nosotros tenemos el costo de un accidente, fíjense que hay ya experiencias en Argentina donde ha habido un accidente parecido al que hemos visto, donde el juez ha determinado que efectivamente el conductor excedió la velocidad y tiene la culpa, pero que si hubiese habido un guardavías el accidente hubiese sido leve y no hubiese muerto. Entonces el concesionario tuvo que pagar la diferencia que cuesta un accidente fatal a uno leve, que es un montón de plata. Al otro día, ¿qué hizo el concesionario? Comenzó a poner seguridad a toda la vía, porque con ese precedente cualquier otro inmediatamente fallan a favor, digamos, ¿no?, de la víctima. Entonces nosotros necesitamos considerar el costo, porque en ese momento todo lo que decíamos no pasa el análisis económico, no es rentable poner seguridad, se convierte en una inversión inmediatamente. ¿Ah? Bueno, esa es una decisión del país y yo supongo que lo debe liderar el presidente del Consejo de Ministros, digamos, ¿no? Porque debe ser una decisión. Fíjense que la seguridad vial cuando mejoró en Francia fue una decisión del presidente. Ese es el nivel que requerimos, ¿no? Dígame, limitar a funcionalidad en la infraestructura vial de carreteras, sumado a la imprudencia de los conductores y ahora con el posible ingreso de las M1 y M2 para hacer servicio de transporte por carreteras, ocasionará un caos e incremento de accidentes. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Lo que estamos haciendo es aumentar la entropía del sistema, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a poner vehículos más pequeños, sin seguridad, lo que estamos haciendo es aumentar la entropía. O sea, si nosotros queremos bajar los accidentes, tenemos que bajar la entropía. Muchas de las cosas que hacemos, lo que hacemos es justamente lo contrario, ¿no? Aumentamos la entropía. Y si aumentamos la entropía, no esperemos que bajen los accidentes, ¿no? Finalmente, una pregunta que dice, entendemos que en el uso de la tecnología vial prevé accidentes y que lo que ocurrió en la curva del Diablo hubiese sido evitado con una barrera de contención como las expuestas, pero carretera a Arequipa o de Arequipa a Juliaca hay docenas de curvas del Diablo. ¿Hay presupuesto para esto? ¿Es ideal poner barreras en cada curva peligrosa o debe ser atacado por educación vial? Nuevamente, si la vida cuesta cero, posiblemente estemos discutiendo 20 años más si necesitamos poner barreras o no poner barreras. Si la vida costara, como en España, 1.4 millones de euros, la pregunta sería ¿por qué no la hemos puesto ya, no? O sea, hay una diferencia notable en eso, ¿no? No, muchas gracias. Estamos con ajuste de tiempo, discúlpame, perdón. Muchas gracias, Juan Carlos.